¿El ungimiento con aceite es bíblico en estos tiempos o solamente se podía usar en el Antiguo Testamento? Hoy, en El Adorador que Dios Busca, estaremos hablando sobre la verdadera unción con aceite. Hoy empezaremos a ver el significado del aceite de la unción. Si vamos a la verdad de lo que es el ungimiento relativo a lo divino, en el presente no es bíblico dichas acciones. En esta enseñanza veremos los ingredientes de este óleo santo. Sobre todo vamos a ver qué representa este aceite bendito y el significado espiritual que tiene para nuestra vida. Todo lo que se nos habla en el Antiguo Testamento es figura de lo que había de venir. Todo, absolutamente todo, es figura de Cristo y este aceite es Cristo. Jesús es el perfume y Él es el perfumador que unge y aromatiza nuestra vida. La palabra unción es algo muy común entre nosotros los cristianos, pero me pregunto, ¿entendemos plenamente lo que esto significa? La palabra unción quiere decir cubrir, untar, ungir con algún aceite o ungüento el cuerpo o parte de este o también de un objeto. Vamos a ver algunos de los diferentes usos que tiene el aceite. En las Escrituras vemos cómo los aceites para ungir eran usados con frecuencia por los israelitas. El ungimiento con aceite era una costumbre establecida entre ellos, en sus fiestas y en sus celebraciones. Se untaban con este aceite que era un símbolo de alegría y de gozo. El Salmo 45 y el versículo 7, la Biblia dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También se usaba el aceite para el aseo ordinario. Podemos leer ejemplos de esto en varios pasajes bíblicos, en 2 de Samuel capítulo 12 en el versículo 20, en 2 de Crónicas 28:15 y Mateo 6:17. También el aceite se usaba lo contrario, por ejemplo, para el luto. En 2 de Samuel 14:2 la Biblia dice: envió Joab a Tecoa y tomó de allí una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropa de luto y no te unjas con óleo, sino preséntame como una mujer que desea mucho tiempo, que está de duelo por algún muerto. Incluso su falta de uso del aceite era también señal de duelo. Era usado también como un acto de cortesía. Por ejemplo, Lucas 7:46, usted lo puede leer. También se ungía a los enfermos y también a los cadáveres. Uno de los castigos de Dios para Israel iba a ser que los olivos no darían aceite para la unción. También el aceite se usaba para el respeto hacia otra persona. Era también una manifestación de respeto a los huéspedes, el ungirle con ungüentos aromáticos, con perfumes, la cabeza y los pies, y también con aceite. Se ungían las heridas, también se ungían las heridas a los enfermos, se les practicaba también la unción a algunos cadáveres para preservarlos y no se descompusieran tan rápido. Y también se ungían con aceite a 4 tipos de personas. Número 1, a reyes, a sacerdotes, a jueces y a profetas. Los llamados por Dios, por ejemplo, Saúl, David, Salomón, Joás, Jehú y Jaziel, entre muchos otros, pero también se ungía a los profetas y sacerdotes. Los profetas y sacerdotes usted puede leerlo en el Salmo capítulo 105 del versículo 15 y en Primera de Reyes 19:6. En Éxodo capítulo 30 tenemos el detalle de este ungüento que Dios le mandó a hacer a Moisés. Si usted me acompaña conmigo a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 33, la Biblia dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin.
y harás de ello el aceite de la santa unción, superior y ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así lo consagrarás. Serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiese de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Cuando la Escritura dice sobre carne de hombre, se refiere a gente común del pueblo. No a cualquiera se le debía untar o derramar este aceite, sino que ellos iban a ser muertos. La palabra cortados significa muertos, significa que iban a ser desechados. El aceite de la santa unción simboliza a Jesucristo, y cada ingrediente tiene un significado especial que habla del carácter del Señor y del carácter que debían tener un verdadero hijo de Dios. Más adelante veremos cómo cada ingrediente tiene un significado poderoso para nuestra vida cristiana. Este ungüento no se derrama sobre carne, sino es derramado en nuestro espíritu. Este aceite es único, es especial, así como Jesús es único. La palabra elegir corresponde a un verbo hebreo que quiere decir ungir. Es por eso que ungido significa lo mismo que elegido. Cuando el Señor Jesucristo leyó a Isaías en la sinagoga, estaba diciendo que Él era el Mesías, el ungido, el elegido del Padre. En Lucas 4:18 la Escritura dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa unción que estaba sobre él era el Espíritu Santo. Jesucristo tenía el Espíritu del Creador. Él era el mismo Dios encarnado. Por eso, el día de su bautismo en las aguas, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Espíritu de Dios ungió o eligió a Jesús. Número 1, para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por la palabra entendemos que todos aquellos que hemos recibido a Cristo tenemos la unción, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. En 1 de Juan capítulo 2, en el versículo 20, la Biblia dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Escuche bien, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que recibiste de Él permanece en vosotros. Un hijo de Dios debe caminar en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos de caminar de la misma forma que el Señor caminó mientras estuvo aquí en la tierra, porque su Espíritu es el mismo Señor caminando entre nosotros. Lo que sucedió en Pentecostés es lo que necesita ahora mismo urgentemente la iglesia, gran parte de la iglesia del Señor. No lo digo por las manifestaciones del Espíritu, sino por la llenura del Espíritu Santo. Quiero repetir y recalcar que todo lo del Antiguo Testamento es simbólico en Cristo. Es un símbolo del Señor. Hoy no necesitamos la preparación de este aceite santo, pues es Cristo el óleo santo y el ungido. En Él nosotros estamos completos. Ni siquiera se debe usar el aceite en estos tiempos como tipo del Espíritu Santo para ungir. Y menos, como ya lo hemos dicho, cuando hablamos del ungimiento del aceite,
cuando se relaciona con el Espíritu Santo. El aceite no es símbolo del Espíritu Santo. Nunca en las Escrituras Sagradas se ha presentado el aceite como tipo del Espíritu Santo, a menos que quiera usted alegorizar el texto bíblico para tener una idea o hacer un estudio, pero aún así la Biblia no lo enseña. Para mayor comprensión, voy a dar un breve concepto de lo que es tipo y de lo que es antitipo. La palabra tipo, según las reglas de interpretación, es lo que le da anuncio al antitipo en forma anticipada. El tipo es sombra del antitipo. Antitipo es lo que le da cumplimiento al tipo, es lo original, es lo que había de venir. El antitipo bíblico entonces es la realidad del Nuevo Testamento que se corresponde con el tipo del Antiguo Testamento. Aunque el término griego también se traduce figura en la versión castellana de la Biblia, esta palabra es un simbolismo. Si tomamos en cuenta las verdades centrales en los dos conceptos que estamos nombrando, nos podemos percatar que el tipo empieza a perder fuerza, empieza a perder propiedad cuando el antitipo se hace manifiesto. Los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento eran tipos del que había de venir, la cual es Cristo. Si ya se manifestó el antitipo, que es lo verdadero, ¿por qué seguir sacrificando corderos? Sería entrar en un acto de herejía y apostasía el caer en esas prácticas. Ya tenemos al Señor, no necesitamos estar matando animales. En Éxodo 30:30 la Biblia dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Aarón es un tipo de Cristo como sumo sacerdote. Los hijos de Aarón son un tipo de cristianos. Los hijos de Dios somos llamados a ser sacerdotes y a ministrar delante de la presencia de Dios. En la antigüedad se ofrecían sacrificios de animales, que era el tipo del verdadero sacrificio por los pecados. Hoy tenemos al Cordero Perfecto de Dios, que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. La Santa Unción será para su pueblo, para todas las generaciones, y no era para los extraños, es decir, solamente para Israel. De este pueblo está hablando el Señor, pero ahora el ungido no es el aceite, sino el mismo Jesús. Dios le advirtió que no podían hacer otro ungüento semejante a su composición, porque este ungüento es único, es especial, porque Cristo es único. Para nosotros esto significa que no intentemos imitar la Santa Unción, porque le pertenece a Dios. Muchos han tratado de hacer su propia unción, tratando de incorporar en la iglesia otros elementos dirigidos por su mente carnal. Por ejemplo, la sal, harina, leche, chicles, aguas, pero allí no está el presente de la Santa Unción. Imitan a otros que sí la tienen, pero no podrían hacerlo porque no es sobre la carne que somos ungidos, es sobre nuestro espíritu que viene la llenura del Espíritu Santo. ¿Es necesario hacer este compuesto santo hoy, en estos tiempos? No, no es necesario. Este óleo era figura de lo que había de venir. Este aceite único representa al ungido, que es figura de Cristo, pero no tiene ningún poder ese aceite. El poder es Jesucristo. Esto no tiene poder. En un supuesto negado que el aceite haya sido tipo del Espíritu Santo, ¿por qué seguir ungiendo con aceite en relación al Espíritu si ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros? Lo dicho por Santiago en el capítulo 5, versículo 14, no tiene ninguna referencia ni familiaridad con el Espíritu Santo, ya que el término que se utilizó en relación al ungir fue la palabra griega aleipo, que en el pasaje está relacionado con hacer una limpieza, es relativo a la higiene. Si se hubiera utilizado el término griego crío, sí tendría relación con lo divino, ya que dicho término está adjudicado a lo sagrado y es utilizado para referirse a Cristo como el ungido. El uso del aceite para ungir personas, ¿qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento la unción del aceite se usaba de forma natural para la ceremonia de sanidad y consagración de los enfermos, según lo podemos leer nosotros en la Biblia en Marcos 6:13 y en Santiago 5:14.
En Marcos 6:13, la Biblia dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En el Nuevo Testamento el aceite no se usaba para reconocer o elegir a ministros en este caso. La práctica válida para la consagración del ministerio en el periodo de la iglesia fue la imposición de manos, como lo vamos a ver ahora a continuación. En Hechos capítulo 6, versículo 3 al 6, la Biblia dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dice la Biblia, persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta, dice la Biblia, a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno, escuche bien, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, la Biblia dice, le impusieron las manos. ¿Cuál es el uso bíblico del aceite respecto a un enfermo? Bueno, Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice número 1, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. A quienes equivocadamente atribuyen a la unción con aceite efectos sobrenaturales de tipo milagroso. Mucha semejanza con las doctrinas de pare de sufrir y sus ventas de objetos pseudo milagrosos. Pero sin embargo, la Escritura no enseña que el aceite tuviese tales propiedades para provocar sanidad instantánea al enfermo. Santiago hace un énfasis en la fe para sanar a los creyentes, no en el objeto en sí, porque el aceite no tiene poder. En caso contrario, Santiago hubiese escrito algún procedimiento en la elaboración o del tipo de aceite y modo de aplicación, pero Santiago en el siguiente verso aclara qué es lo que puede provocar la sanidad del enfermo. Dice, y la oración de fe, escuche bien, la oración de fe, no el aceite, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le será perdonado. El aceite solamente era para limpiar al enfermo. El aceite en el citado texto bíblico, como en otros, es solo un símbolo de consagración para el cuerpo, mas el aceite no posee un carácter de tipo sobrenatural. Usaban el aceite para limpiar al enfermo. Solo 4 pasajes en el Nuevo Testamento se refiere a la práctica de ungir con aceite, y ninguno de ellos ofrece una explicación sobrenatural para su uso. Más podemos sacar conclusiones del contexto de ese pasaje, como Marcos capítulo 6, versículo 13. Los discípulos ungen a los enfermos mientras oraban para sanidad y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Debemos los cristianos usar el aceite como unción el día de hoy? Bueno, no hay nada en las Escrituras que sugiera que el aceite se utiliza a menudo como un símbolo del Espíritu Santo. En la Biblia no dice absolutamente nada. Como en la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas, que se usa este pasaje para decir que este aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Pero lo vamos a leer, Mateo capítulo 25 en el versículo 8. Y las insensatas dijeron las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. El aceite, en algunas ocasiones, se le dio uso como un combustible para el encendido de las lámparas. Puede buscarlo en Hechos 25:6, en Levíticos capítulo 24, versículo 2. En el relato de la parábola, este fue el uso determinante que se le dio al aceite. Su función era el del combustible de las lámparas para mantenerlas prendidas. Es un error de interpretación bíblica alegar que el aceite de las lámparas de las vírgenes era o es tipo del Espíritu Santo. Absolutamente imposible. Eso no dice la Biblia, ni significa eso en este pasaje, ni tampoco se refiere a una iglesia que se queda y otra iglesia que se va. Ese es un error teológico y de mala interpretación. Vamos a dar un ejemplo. En un supuesto que esto sea posible, entonces el Espíritu Santo se puede comprar con dinero, ya que esto es lo que la parábola demuestra. La Biblia dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero
Las prudentes le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, salgan, vayan y a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero os dice que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Entiende? Una de las 5 vírgenes le dice a la otra: vayan y compren con dinero aceite, Espíritu Santo, para que no nos falte a nosotras. No tiene sentido eso. Si lo narrado por Jesús, la parábola de las 10 vírgenes, da la posibilidad de que el aceite es tipo del Espíritu Santo y que en el caso se podía comprar, esto estaría en contraste con la fuerte reprensión y enseñanza que le diera el apóstol Pedro a Simón el mago, al tratar de comprar el don del Espíritu que se movía en la vida de los discípulos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí ese poder para que cualquiera que yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos capítulo 8 del 18 al versículo 20. Lo que enseñan que el aceite de las lámparas de las vírgenes narrado en la parábola es el Espíritu Santo en forma intelectual, están cayendo en el mismo terreno de Simón el mago. Aunque por ignorancia lo hacen, igual son culpables. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 20, la Biblia dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo. Como verdad paralela le presento lo siguiente: el ungir con aceite en estos tiempos no está en la verdad de Dios. El hacer esto es un error dentro de la iglesia del Señor. Hoy en día el aceite no tiene ningún poder y no se debería usar. Es una de las más grandes herejías que se haya cometido en contra de Dios. Y de paso es un acto que es abominación ante sus ojos. Porque usas el aceite que para ti tú crees que es un símbolo, teniendo tú el Espíritu Santo, y lo minimizas a un poco de aceite de mercado, que ni siquiera está preparado como Dios lo especificó en las Escrituras, y que prohibió volverlo a hacer haciendo negocio de esto. Hoy te voy a hablar sobre cómo fabricar el aceite del buen samaritano. Hay muchas personas que me han pedido que fabrique lo que es el aceite del rastrero o el aceite del buen samaritano. Do you know what I'm doing here? I'm doing anointing oil to pray for this woman's conference this July 9 and prepare the oil that the Holy Spirit gave me for that day. ¿Sabe qué estoy haciendo aquí? Estoy preparando el aceite de la unción que voy a tener en la conferencia julio 9. Está en su casa, coja aceite, cójalo. Más ora, el que sea, póngale la mano, ora, lo presento a Dios. Unge tu casa ahora, unge tu casa. Hay aceite, no, ábralo, abre ese aceite y párese aquí, hermano, con él, con mucho cuidado aquí. Aquí y cuando yo le diga, lo deja caer ahí. El aceite, usted varón, hágalo más allá, haga lo mismo un poco más allá. Y ya. Espíritu de Dios, tú que eres grande y maravilloso, enviamos esta palabra de gloria, Dios mío, cubriendo todo esto con tu bendición y ungiendo este territorio para que tu mano poderosa sea manifestada de forma especial. Creemos en estos milagros, creemos, oh Dios mío, que tú eres el Dios de los cielos, el Dios grande y poderoso que guarda la ciudad, que tú eres el que la cubre. Bendice a Puerto Rico. Pedimos que tu presencia sea manifestada. Dios mío, bendice a tu siervo, bendice a la gente que tú has traído, oh Dios mío, unirse a este clamor, a estas oraciones sobre este territorio en el nombre de Jesús. Derrama tu gloria y tu bendición sobre Ponce. Derrama tu... De la unción. Esto es simbolismo del Espíritu. Oiga bien. Y la fe usted tiene que ponerle en Dios, pero esto es algo simbólico, que esté en la Biblia.
échelo en un recipiente. Y a las 11 de la noche usted va a poner su vasija de aceite al lado de la palabra. Y en el altar de oración, yo voy a orar en el nombre de Jesús con usted. Y le vamos a presentar este aceite al Señor. Aquel que no tenga aceite, se lo vamos a presentar al Señor Jesús para que lo bendiga, para que Dios bendiga ese aceite. Y que donde quiera que ese aceite sea, amén, donde ese aceite llegue, el enfermo que reciba sea sano por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que eso es algo profético en el nombre del Señor. El aceite tampoco no es para ungir barcos, no es para ungir autos, ni estacionamientos, ni tampoco para ungir a ningún hombre cuando entra al ministerio, a ningún apóstol, a ningún profeta. Ningún apóstol ni profeta del primer siglo fue ungido con aceite. Deje de usar el aceite como amuleto mágico. Hay que parar eso. Dejemos de hacer cosas que no son escriturales ni bíblicas para este tiempo. Rentar un helicóptero o una avioneta para regar aceite por la ciudad y el mar y derramar aceite en la arena para que no venga un tsunami, o derramar aceite para abrir o inaugurar una iglesia, un edificio y un montón de disparates antibíblicos, no es de Dios. Ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y por otro lado, nunca en la teología afirma que el aceite es tipo del Espíritu. En el antiguo pacto se usaba el aceite de oliva mezclado con especias aromáticas para el acto de la unción. Pero ese aceite no representaba ni era tipo del Espíritu Santo. Este aceite etimológicamente se le llamaba el ungüento, que pasó a llamarse en el aspecto vulgar el aceite de la unción del santo. Este era el aceite de oliva mezclado con especias aromáticas y solo lo podía preparar, escuche bien, el sumo sacerdote. El acto de tomar este aceite y derramarlo sobre alguien o algo recibía el nombre de unción. Es decir, la unción en la dispensación de la ley era un ceremonial. Cabe destacar que sobre la persona a la que se derramaba el aceite se le llamaba el ungido. Y sobre este venía el Espíritu Santo en una misión a respaldarlo con poder. Observe que el aceite es el elemento que se usa para ungir. Y el Espíritu Santo es la persona que venía con el poder a respaldar al ungido. Según el libro de Éxodo, el aceite no era tipo del Espíritu. El aceite era el elemento que se utilizaba para ungir. Y el Espíritu es la persona que venía sobre quien era ungido. En un supuesto negado que el aceite sea tipo del Espíritu, ¿por qué seguir usando aceite cuando tenemos en nosotros el antitipo que le da cumplimiento al tipo? Cuando lo verdadero se manifiesta, el tipo pierde fuerza y pierde vigencia. Es una ofensa en contra del Espíritu Santo el que estemos utilizando un elemento como el aceite y no le demos el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Es como si aún utilizamos sacrificios de cordero para honrar a Jesucristo. El aceite no tiene poder. Deje de estar haciendo negocios y sacándole dinero a la gente para que compre aceite. Eso es pillería dentro de la iglesia. Deje de estar tirando aceite a todo el mundo. Ya tenemos a Jesús, al ungido en nosotros. Amigo y amiga, no necesitamos más nada. Con Jesús es suficiente. No tire aceite a la basura, no tire aceite a las paredes, no tire aceite a los carros, no tire aceite en las cunas de bebé, no tire aceite en los parkings de la iglesia, no unja los carros. Ya tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Con Él somos más que vencedores. Con Él estamos nosotros completos. Esto que está aquí no tiene poder. El aceite que se usaba en el Nuevo Testamento era para limpiar a los enfermos. Y Dios prohibió que este aceite se vuelva a hacer de nuevo. No lo sigue usando. Esto no tiene poder. Ya tenemos el Espíritu Santo del Señor. Dios te bendiga. Soy Luis Roma.